Efesios en su capítulo 5 y su verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, Jesús les dio la oración modelo. Más adelante, Jesús pasó a decir que nuestras oraciones no tienen que ser repetitivas, afirmando que el Padre nuestro es un modelo de cómo nosotros debemos hablar con Dios. Y el Padre nuestro incluye la parte que Jesús siempre dejó para nosotros como ejemplo. El ejemplo perfecto, el ejemplo máximo a seguir, sabemos que es Jesucristo. El Padre nuestro dice en una de sus partes, y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y todos sabemos, porque este es un tema muy conocido, que la voluntad de Dios es aquello que le agrada y que Dios manda que nosotros debemos hacer. La mayoría de las veces, el deseo de Dios, los mandatos de Dios van en contra de nuestros deseos. Y ahí es cuando comienza la batalla de la carne contra el espíritu. La carne quiere hacer esto, la carne quiere agradar al hombre, la carne quiere agradar y disfrutar de este mundo, pero el espíritu dice no. Dios te creó para que le busques, Dios te creó para que seas luz y sal de este mundo. Dios te creó para que tú venzas al mundo, no para que tú ames las cosas de este mundo, sino para que tú derrotes a la carne y a las cosas de este mundo. Y esa es la gran batalla que todos día a día lidiamos. La carne dice, el mundo, disfrútalo, lo humano, disfrútalo, pero Dios dice, ven a mi presencia, deleítate conmigo y yo voy a conceder los deseos de tu corazón, porque se nos olvida la mayoría de las veces que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, que somos peregrinos y extranjeros, que aquí estamos de pasada y que un día nos vamos a ir de este mundo y vamos a tener que enfrentar al juez justo y vamos a estar en un juicio y vamos a dar cuenta. Y entonces allí el Señor nos premiará conforme nosotros hayamos vivido. Pero cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, la mayoría de la gente lo dice, pero lo dice solamente con sus labios. Pero su corazón está muy lejos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque cuando le pedimos a Dios que haga su voluntad en nuestra vida, le estamos diciendo que haga lo que Él quiera. Tenemos que entender que Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Usted y yo sabemos, conocemos la historia y el camino hasta este instante. Pero Dios conoce todo el camino. Y vemos a Jesús, a quien debemos imitar en todo momento, cómo nos enseña y en su momento más difícil ora al Padre, que siempre lo hacía. Jesús vivía en contacto directo con Dios. Jesús no hacía nada sin consultarlo con su Padre, como tú y yo tenemos que hacer muchas veces en nuestra vida cotidiana. Nos envolvemos tanto en las cosas terrenales, que a pesar de que queremos hacer la voluntad de Dios, vivimos tomando decisiones que están fuera de la voluntad de Dios, pero que como estamos tan ocupados y quizás las cosas de este mundo nos absorben tanto, ni siquiera oramos, ni siquiera le preguntamos a Dios si realmente Él está o ha estado de acuerdo con aquello que hacemos. Pero muchos cristianos viven así. ¿Y cómo
se libran muchas veces de las decisiones que han tomado, creen que eso le ha agradado a Dios. Sin embargo, debemos en estos últimos días sentarnos y meditar y evaluarnos a nosotros mismos y ver si realmente lo que hacemos, no algunas cosas, todo y todas nuestras decisiones están en conformidad con la voluntad de Dios. Lucas capítulo 22, en sus versos 39 y 42 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su humanidad, Jesús quería que hubiera otra manera menos dolorosa para morir por la humanidad. Sin embargo, a pesar de que tuvo que beber la copa del Padre, lo que Dios había determinado, él no se resistía a la voluntad de Dios, sino que la siguió. Y en Cristo podemos ver, conocer, entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios dice también que en los últimos días los entendidos entenderán. Somos muy obstinados, somos muy orgullosos, nos hemos vuelto muy independientes del Señor, que Dios tenga misericordia. Y como dice Romanos capítulo 12, en su verso 2, nos hemos amoldado, adecuado a este mundo. Y como nos hemos amoldado a este mundo, y estamos obedeciendo más la carne que al Espíritu de Dios, entonces nuestra mente no se puede renovar y no puede entender cuál es realmente la voluntad de Dios. También en el libro de Santiago, la palabra de Dios dice, hay un ay. Y los ay de Dios son terribles. Cada vez que la Biblia pronuncia un ay, está refiriéndose a un juicio de aquellos que hacen planes y dicen, hoy y mañana iremos y traficaremos y haremos esto o aquello. No es que esté mal, oiga bien, no es que esté mal que usted sea una persona organizada, que usted haga su agenda, que usted haga planes. No está mal, aunque todo lo que usted hace como cristiano tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Si lo hace para la gloria del hombre, está errado, porque usted fue creado para darle gloria a Dios en todo. Pero cuando usted hace planes, usted tiene que consultar con Dios si esos planes le glorifican a Él, si esos planes son el deseo de Dios para su vida. Y cuando Dios dice no, como lo dijo Jesús, hay que obedecer, hay que someter el orgullo, la obstinación, el propio yo, lo que yo sé, lo que yo quiero, lo que yo quiero. Eso es lo más difícil, someter lo que queremos. Sin embargo, lo que Dios quiere para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros queremos. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso el pasaje dice, debiéramos decir si Dios quiere. Esa frase que no debe convertirse en un cliché, sino que al igual que cuando decimos hágase tu voluntad, debemos decir, Señor, si tú quieres, iremos, haremos, moveremos, decidiremos. Así es como tenemos que vivir. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros busquemos lo que a Él le agrada y que nosotros consultemos con Él nuestros planes, nuestros deseos, nuestras decisiones, y que si Él quiere, entonces nosotros hagamos las cosas que debemos hacer. Fuimos creados para agradarle a Él. Y en una generación en que la mente está siendo tan atacada, nos conviene buscar esa voluntad de Dios que nos renueva en todo momento. Y la palabra de Dios nos enseña cuál es la verdadera voluntad de Dios. Usted dice, bueno, yo quiero entender, yo quiero conocer cuál es la voluntad del Padre. Bueno, lea la Biblia, búsquelo, escuche su voz. Deje solamente de pedir y pedir y pedir cuando usted ora y escuche la voz de Dios. Dios le va a mostrar cuál es la voluntad de Él
para su vida. También la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, que es algo que debemos también tener bien claro, porque muchas veces todos estamos diciendo que vamos para el cielo, todos estamos diciendo que somos salvos. Sí, por la fe somos salvos, pero recuerde que Dios ha establecido mandamientos para cumplir sus promesas, que Dios cumple sus promesas con aquellos que le son fieles, con aquellos que obedecen sus mandatos, su voluntad. Por eso Mateo 7, en el verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, oiga bien, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que no basta que nosotros con nuestros labios profesemos que somos hijos de Dios. Quizás cantemos, alabemos, prediquemos de Dios. Si no hacemos su voluntad, no entraremos en el reino de los cielos. Y entiendo que por eso Dios me dio esta palabra en este día. Porque a pesar de que mucho se habla de la voluntad de Dios, pero este es el tiempo. Este es el momento de detenernos en nuestra acelerada carrera, sentarnos, meditar y decidir si de verdad nosotros amamos a Dios de corazón, porque si amamos a Dios de corazón, su voluntad no nos va a costar hacerla. Si usted conoce a Dios, usted se va a rendir, usted se va a someter fácilmente a la voluntad de Dios, porque es el amor lo que nos lleva a agradar a Dios. Mira, a veces amamos más a los hombres que a Dios. Sí, amamos más las posesiones materiales que a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted se ocupa más de la casa física, de la casa de su persona, si usted se ocupa más en agradar a los seres humanos, entonces, usted no está haciendo la voluntad de Dios, porque usted no fue creado para eso. Usted fue creado para dar honra y gloria a Dios. Y cuando nosotros nos ocupamos más de las cosas terrenales y humanas, no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque tenemos que darle a Dios el primer lugar. Y el primer lugar significa hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y sí, Dios nos da el poder de disfrutar las cosas que tenemos, pero siempre conforme a lo que Él ha determinado. Por último, en Primera Tesalonicenses, su capítulo 5, los versos 12 al 22, dice la palabra de Dios hablando en este tema, para que entendamos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. A aquellos, oiga bien, que amonestan conforme a la palabra. Porque la gran mayoría hoy no está diciendo lo que la palabra de Dios dice, sino lo que los oídos y lo que la gente quiere oír. Pero hay un remanente que está amonestando, que está hablando lo que sí dice el Señor. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los que se han acomodado, a los que ya no quieren congregarse, a los que ya no oran como oraban antes, a los perezosos, que alentéis a los de poco ánimo, hay que levantar el ánimo del que está desanimado, que sostengáis a los débiles, pero el ánimo hay que levantarlo no para que vivan para la carne, sino alentarlos para que se animen a buscar más y más al Señor, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes. Oiga, esta es la voluntad de Dios. No es fácil, pero con su ayuda, y si lo amamos a Él, lo vamos a lograr. Que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Y míralo ahí.
dice este pasaje, que esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagues el espíritu, no menosprecies las profecías. Pero aquí viene, examínalo todo y retén lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Estos son unos breves versículos que nos revelan parte de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. A pesar de que la falsa profecía abunda en estos últimos días como una señal que se está cumpliendo de que Cristo viene en cualquier momento, el Señor dice, no menosprecies las profecías, pero examina lo que tú escuchas y retén lo que el Espíritu Santo dice. Es de bendición y de crecimiento para tu vida. Y si hacemos la voluntad de Dios, aquí está, el Señor nos da sus mandatos, pero aquí está la promesa. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No temas a la voluntad de Dios. No temas a los no de Dios, porque son buenos, aunque tú no lo entiendas en el momento. No temas a la dirección de Dios, aunque sea contraria a la tuya. Busca la voluntad de Dios y serás bendecido y encontrarás el camino a la vida eterna. Padre, hágase tu voluntad, no como nosotros queremos, sino como tú has determinado, en el nombre de Jesús.